Buenos días, compañeros y profesor. Hoy día le vamos a hablar sobre el tema de unificación, donde los integrantes somos Gamboa Medina Cilia, Ramos Guamaní Carol, Ramos Vasco Gabriel, Sedano Estrada Piero y a quien le habla Arias Córdoba Adrián. Siguiente PT, por favor. Esta es la agenda que vamos a tratar durante toda la exposición. Siguiente PT, por favor. Vamos a comenzar con la terminología y definiciones de cada uno. Por ejemplo, de la temperatura de bulbo seco. Es la temperatura del aire medida por un termómetro que no está en contacto con el agua ni con otro líquido. Se podría decir que es la temperatura real del aire. En el caso de la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura del húmedo se mide haciendo pasar aire sobre el bulbo en un termómetro cubierto con una mecha de tela saturada de agua. En el caso de la humedad relativa, es la relación entre la presión parcial del vapor del agua en el aire a una temperatura dada y la presión de vapor del agua a la misma temperatura, donde se puede expresar como fracción o como porcentaje, como vemos en la ecuación. La humedad absoluta. La masa de vapor del agua por unidad de masa del gas seco. Nosotros vamos a utilizar el Y' para significar el contenido de humedad que se da en la unidad de másica, donde también sabemos que en la industria la humedad se expresa a veces en granos por libra de aire, donde una libra es 7000 granos. También, si se tiene, por ejemplo, el vapor de agua saturada a la misma temperatura y presión, donde la presión del vapor del agua puede calcularse, donde la presión del agua puede calcularse mediante la ecuación de Antoine, donde dice que el logaritmo de la presión de vapor que está en bar es igual a 11,96 menos 39 menos 3984,92, todo sobre la temperatura que vamos a escoger, menos 39,72, donde la temperatura tiene que estar en Kelvin. Siguiente PPT, por favor. El punto de rocío. Dice, bueno, es una mezcla de vapor y gas, donde se enfría gradualmente a presión constante, donde la temperatura que acaba de saturarse se le denomina punto de rocío. También si la temperatura se reduce mínimamente, se produce la condensación y aparece gotas de agua que es el rocío, que nosotros le decimos el rocío. En el caso del volumen húmedo, esto se define como el volumen de unidad de masa de aire seco con vapor de agua a una presión y temperatura dada, donde el Y' eh, es la humedad de una muestra de aire a presión y temperatura fija, donde el volumen húmedo se puede calcular a partir de la siguiente ecuación suponiendo un comportamiento de gas ideal, donde está en unidades de metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. En el caso de calor húmedo, esto es la energía calorífica necesaria para elevar un grado a la temperatura de la unidad de masa de aire seco con el vapor de agua. Y el calor húmedo se puede calcular a partir de la siguiente ecuación, donde el calor húmedo tiene sus unidades en kilojoules entre kilogramos de aire seco por Kelvin. Bueno, en la entalpía. La entalpía es una muestra de aire que aparece en la ecuación de balance energético de la refrigeración por agua y de muchas operaciones similares, donde la ecuación para el cálculo de la entalpía de una corriente de aire húmedo a una atmósfera de presión y humedad y una temperatura TG se calcula como la entalpía es igual al calor latente y más el calor sensible, donde reemplazamos el Y lambda por 2500 y el calor húmedo por la ecuación anterior
donde nos sale esta ecuación. Esta ecuación también de la entalpía que vemos se puede explicar mediante esta gráfica, ya que nos dice que la humedad del agua a una temperatura T0, que ese T0 normalmente por conveniencia lo ponemos como 0 Celsius, lo agregamos, el calor latente nos da la humedad del agua, mejor dicho, la humedad de vapor del agua a la misma temperatura, donde se le agrega 1 kilogramo de aire seco a la misma temperatura donde nos bota eh, uno más la fracción de la humedad, que que nos da en kilogramos de la humedad de aire a la misma temperatura, donde a eso se le agrega el calor sensible para que nos dé la entalpía que buscamos. Siguiente PT, por favor. En el caso de la temperatura de saturación adiabática, bueno, esto se trata de una magnitud importante en relación con el contacto de aire-agua, ya que el agua se pulveriza continuamente en la cámara de humidificación a través del tubo de pulverización. El agua del fondo de la cámara se recircula mediante una bomba, tal como se muestra, ¿no? Acá en la imagen. Una corriente de aire entra continuamente en la cámara y se pone en contacto íntimo con el agua pulverizado. La corriente de aire alcanza el equilibrio térmico con el agua a la temperatura TS y también se satura con vapor de agua a esa temperatura antes de salir de la cámara. Esto se puede introducir una pequeña cantidad de agua a la temperatura TS continuamente para compensar la pérdida de vaporización del agua, donde también sabemos que las paredes de la cámara están bien aisladas y el sistema funciona diabáticamente, donde la temperatura S alcanzada por el aire se denomina temperatura de saturación adiabática, donde también la humedad del aire de entrada y su temperatura, el TG, donde el calor de evaporación del agua a la temperatura de saturación adiabática, donde la temperatura de saturación adiabática también es la temperatura de referencia elegida por conveniencia, ¿no? Donde también en este esquema nos da que la entalpía de aire que entra está mediante esta ecuación, que nos dan sus unidades con kilojoules entre kilogramos de aire, también la entalpía de aire de salida, donde nos da en kilojoules entre kilogramos de aire. Siguiente PT, por favor. Bueno, en el caso de la temperatura de bulbo húmedo, consideramos una gota suspendida en el aire en la punta de un alambre fino. Si la presión de vapor del agua a la temperatura de la gota es superior a la presión parcial del vapor de agua en el aire en el ambiente, se producirá la evaporación del agua, donde quiere decir que se suministrará el calor latente necesario para la evaporación. Bueno, como vemos la temperatura, mejor dicho, del bulbo húmedo, puede medirse mediante el termómetro de bulbo húmedo, como se muestra en la figura 2, donde un extremo de su mecha se envuelve, se envuelve el bulbo del termómetro y el otro extremo se sumerge en un recipiente con agua, donde la mecha permanece mojada por el agua por acción capilar, y la temperatura estacionaria de la mecha indicado por el termómetro es la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, en la figura 3 se ilustra el transporte de calor y masa a través de la película de aire sobre la mecha húmedo, donde en la figura A nos muestra el esquema de la mecha y la película del aire, y en la figura B nos muestra el perfil de temperatura y presión parcial de vapor de agua en la película del aire también. Siguiente, Pepeto, por favor. Bueno, aquí el flujo de calor está por esta ecuación,
al igual que el flujo molar de vapor del agua está dado por esta ecuación el otro, donde estas ecuaciones podemos combinarlo y nos sale esta ecuación general, donde el Hg es el coeficiente de transferencia de calor de la película del aire, el lambda del doble es el, bueno, el lambda del doble es el calor latente de evaporación del agua, el mw es el peso molar del agua, el kg es el coeficiente de transferencia de masa para el transporte de humedad a través de la película del aire, y el K, el KY' es el coeficiente de transferencia de masa por la humedad en kilogramos de humedad también. Y bueno, y el Y' que es la humedad del aire, y el Y', que es la humedad de saturación del agua a la temperatura eh, TG, la temperatura TW del agua, ¿no? Bueno, eh, donde aquí, si nosotros, bueno, la ecuación que vemos aquí de la diferencia puede utilizarse para calcular la temperatura del volumen húmedo. Creo que si se conocen el Hg y el Ky', pero esto se puede calcular mediante datos psicométricos que podemos hallar, ¿no? En donde por la carta psicométrica, mejor dicho, nos sale que esta relación es 0,227 kilocalorías entre kilogramos por Celsius. Y bueno, y el calor húmedo también es igual a eso, donde esta ecuación, si despejamos, nos sale que es igual a 1. Bueno, y con esta ecuación ya podemos calcular la temperatura del bulbo húmedo. Pero bueno, pero en este caso, esto solo se aplica para el aire y agua, no para los demás, para otros líquidos, mejor dicho. Pero por esta razón se utiliza la ecuación de esta ecuación última, donde esta ecuación es para cualquier gas y líquido. Gracias. Buenas, mi nombre es Carol Ramos y continuando con la exposición hablaré sobre la carta psicométrica. Hablaré tanto de su uso como de su interpretación. Entonces, ¿cómo podemos definir la carta psicométrica? Esta es una gráfica que relaciona 7 propiedades del sistema aire-agua. Entre las propiedades que tiene está la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa, la humedad absoluta, el punto de rocío, la entalpía y el volumen específico. Entre las ventajas que tiene el uso de esta carta es que solamente con 2 propiedades es posible obtener las otras 5. Asimismo, también nos permite establecer el estado o condición de una muestra de aire con pocos valores. Por lo general, las propiedades que se utilizan para este fin son la temperatura de bulbo seco o de bulbo húmedo, o la humedad relativa y la absoluta. A continuación, daré un pequeño ejemplo sobre lo mencionado, que es tanto el uso y la interpretación. Bueno, aquí logramos observar una pequeña porción de la carta psicométrica, donde, por ejemplo, si nosotros consideramos que T sub G es la temperatura del aire y B es la humedad absoluta, entonces podemos decir que la condición de la muestra se encuentra representado por el punto A, el cual, como se observa, está sobre una línea que representa que tiene un porcentaje P de humedad. También podemos observar que la línea de saturación adiabática está representada por la parte AC, y por lo tanto, si deseamos obtener la temperatura de saturación adiabática, solamente tenemos que trazar una línea vertical en el punto C y obtenemos la temperatura de T sub AS. Luego, en este caso, por ejemplo, la temperatura de bulbo húmedo es igual a esa temperatura mencionada, que es la de saturación adiabática, ya que si
ya que si se grafica la gráfica humedad de saturación versus temperatura de aire, se obtiene una gráfica casi lineal, que es la línea de saturación adiabática. Y por otro lado, si graficamos la humedad de saturación versus la temperatura de aire con una temperatura constante de bulbo húmedo, se produce una gráfica casi con la misma pendiente. Entonces, y esta gráfica obtiene el nombre de línea de temperatura de bulbo húmedo o línea ciclométrica. Bueno, continuando con la explicación y el análisis de este gráfico, la humedad del aire adiabáticamente saturado viene representado por el punto E, se observa. El punto de rocío está denotado por la letra D, que se puede obtener de la siguiente manera. Por la misma línea de 100% de humedad, bajamos hasta tener una intersección con la humedad B, que es la inicial que hemos mencionado. Entonces podemos obtener el punto de rocío, que está aquí, denotado por T sub D. Por otro lado, el volumen húmedo de aire saturado a una temperatura de T sub G viene representado por el punto F, que se observa aquí, y el volumen de aire seco viene representado por el punto G, mejor dicho. Y bueno, por último, el punto M es el volumen húmedo a una humedad B, que es en el que se encuentra la muestra. Y bueno, este valor se puede hallar por interpolación. Bueno, más adelante explicaré un ejemplo que dará más claro esta idea. Aquí podemos observar una vista más amplia sobre lo que es la carta ciclométrica, donde podemos observar tanto las líneas de entalpía de aire seco, las curvas de saturación adiabática, los porcentajes de humedad, las curvas de porcentaje de humedad, el volumen de aire seco, el volumen de humedad saturada, la entalpía de aire saturado, entre otros. Bueno, entonces ahora explicaré un pequeño problema de aplicación que consiste en sí determinar propiedades ciclométricas, que sería la humedad relativa, el punto de rocío, la temperatura de saturación adiabática, la temperatura de bulbo húmedo, la entalpía, el volumen húmedo y el calor húmedo. Todo eso para lograr obtener y lograr captar mejor los conceptos que se ha mencionado anteriormente. En este caso tendremos una muestra de aire húmedo a una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados y una humedad de 0.02 kilogramos por kilogramos de aire seco, utilizando tanto la carta psicométrica como algunas ecuaciones que se han mencionado anteriormente en la primera parte expuesta por mi compañero. Y bueno, también utilizaremos, nos dan como dato la ecuación de Antoine para el agua, que es la siguiente, y que la presión total es de 1 atmósfera. Entonces, bueno, para determinar la primera propiedad que es la de la humedad relativa, primero tenemos que hallar la presión de vapor del agua a la temperatura de 30 grados Celsius, que es 303 Kelvin, usando la ecuación de Antoine, que aquí lo logramos observar. Entonces lo único que hacemos es reemplazar el valor de 303 y bueno, obtenemos que la presión de vapor de A es de 0.04195 bar. Y como se ha observado, la presión total es de 1 atmósfera, que en bar es 1.013. Entonces, para hallar la humedad relativa, lo que tenemos que hacer primero es el empleo de la ecuación 1.2, que ya se ha mencionado anteriormente, donde nos dicen que la humedad, que este ha sido dato, es igual a la presión de A sobre presión total menos presión de A por 18.02 kilogramos por agua sobre 28.97 kilogramos de aire seco. Esto, como se ha mencionado, es un dato de 0.02. Esto es para calcular, obviamente, la presión de A. Reemplazamos el valor de la presión absoluta, no de la presión total, y nos da un valor de presión de A de 0.00998 bar. Entonces lo que tenemos que hacer
es reemplazar en la ecuación 1.1 de la humedad relativa, donde la presión de A sobre la presión de vapor de A por el 100% nos da su humedad relativa. Entonces reemplazamos los valores. Este valor se ha aullado acá anteriormente y este viene de la parte de aquí. Reemplazamos y tenemos una humedad relativa del 23.8%. Para determinar la propiedad del punto de rocío, como se sabe, el punto de rocío muestra que, bueno, la propiedad es que la muestra esté saturada y la presión parcial de vapor de agua sea igual a la presión de vapor. Entonces tenemos que la presión parcial del vapor es igual a su presión de vapor y que es este valor que se ha hallado anteriormente. Entonces, aplicando la ecuación de Antoine, en vez de reemplazar la temperatura, reemplazamos la presión en esta primera parte y aprendemos que la temperatura es de 7.18 grados Celsius. Para determinar la temperatura de saturación adiabática, como se sabe, es a una temperatura de 30 grados Celsius y 0.02 de humedad, lo que tenemos que hacer es trazar tanto una línea acá en 30 como en 0.02. Y bueno, en este punto, esto sería la condición en que se secuestra la muestra. Para hallar la temperatura de saturación adiabática, como sabemos, estas las que son las líneas paralelas son las curvas de saturación adiabática. Entonces lo que hacemos es trazar una paralela que pase por este punto de intersección. Entonces trazamos y luego vemos dónde choca en un porcentaje del 100% de humedad, que sería en este punto. En este punto leemos tanto su temperatura como su humedad de saturación adiabática. Podemos aproximar que esto es una temperatura de 26.8 grados Celsius y esto sería más o menos, como se encuentra un poco superior a 0.02, se considera una humedad de saturación de 0.022 kilogramos por kilogramo de aire seco. Como se mencionó anteriormente, en estos casos la temperatura de bulbo húmedo adquiere el mismo valor que la temperatura de saturación adiabática. Con respecto a la entalpía se puede determinar con tres métodos. El primer método es mediante el uso de la carta psicométrica, donde primero tenemos que determinar la entalpía de aire seco y de aire saturado a una temperatura de 30 grados Celsius en la tabla ciclométrica. Entonces lo que hacemos primero es trazar la línea en 30 y bueno, luego lo que hacemos es lo primero que tenemos que hacer es hallar la línea que dice entalpía de aire seco. Entonces, lo que hacemos es ver su intersección y vemos que es en este punto de aquí. Aquí trazamos y entonces vemos que la entalpía es aproximadamente un 29 kilogramos joule por kilogramo de aire seco. Luego, vemos cómo es intersección con la línea de entalpía de aire saturado. Y podemos observar que es de 100 kilojoules por kilogramo de aire seco. Y por último, observamos que a una humedad del 100% tiene una humedad absoluta de aproximadamente 0.028 kilogramos por kilogramo de aire seco. Lo que hacemos para hallar la entalpía entonces es reemplazar el 29 de la entalpía de aire seco más 100 menos 29 por 0.02, que es dato de nuestro problema, sobre el 0.028 que es hallado, y obtenemos un valor de 79.71 kilojoules por kilogramo de aire seco. Luego, para el segundo método para determinar la entalpía es usando una ecuación que ya se ha mencionado anteriormente en la parte de definiciones, es que utilizamos que la entalpía es igual a 2500 por la humedad más 1.05 más 1.08 por la humedad absoluta por 30, que es la temperatura en la que estamos trabajando, menos 0. Entonces obtenemos
un valor de 81.29 kilojoules kilogramos de aire seco. Y el tercer método es por el empleo puro de la carta psicométrica. Lo que tenemos que hacer es trazar una línea en la temperatura de bulbo húmedo, o también ya puede ser la temperatura de sustracción adiabática, ya que poseen el mismo valor. Y tenemos que hacerlo, pues, hallar la intersección con la curva de entalpía de aire saturado, y obtenemos que es aproximadamente un valor de 80 kilojoules por kilogramo de aire seco. Como observamos, estos tres valores se encuentran muy aproximados, y bueno, la diferencia más que nada es por el uso de la vista, ¿no? En la carta psicométrica. Para determinar el volumen húmedo existen dos métodos. El primero es mediante una ecuación que se ha explicado anteriormente, la ecuación 1.5, donde nos dice que el volumen húmedo es igual a 1 sobre 28.97 más la humedad, que es dato, sobre 18.02 por 22.4 más, por 30, que es la temperatura, más 273 sobre 273, y obtenemos un valor de 0.885 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Y el segundo método es mediante la lectura de los volúmenes húmedos de aire seco y de aire saturado a la temperatura que se ha dado en la carta ciclométrica. Entonces, primero tenemos que determinar el volumen húmedo de aire seco a 30 y una humedad de 0. Entonces, lo que hacemos es buscar es acá, como vemos, acá está 30, buscamos acá volumen específico de aire seco y vemos que es aproximadamente, que está más o menos en el centro, un poquito más arriba, entonces podemos considerar que está a 0.85 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Entonces, para el volumen húmedo de aire saturado a 30, de igual manera, vamos hasta que choque en la curva de volumen de volumen húmedo de aire saturado, y obtenemos que está, bueno, que es prácticamente un valor de 0.9 metros cúbicos kilogramos de aire seco. Entonces, nosotros queremos que esté a una humedad de 0.02, que es dato. Entonces, lo único que tenemos que hacer es interpolar. Y obtenemos que tiene un valor de 0.865. En este caso, salieron iguales ambos métodos. Y por último, tenemos para hallar el calor húmedo, simplemente hacemos empleo de la ecuación 1.6, donde tenemos que reemplazar datos, que es 1.05 más 1.88 por la humedad, que es 0.02, y obtenemos que el calor húmedo es 1.0426 kilojoules por kilogramo de aire seco por grados Celsius. Este es un problema modificado del DUTA. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Gabriel Ramos y vamos a hablar acerca de las torres de enfriamiento. Esta es parte de un subtema muy específico acerca de la humidificación, el tema que nos tocó. A continuación vamos a hablar acerca de... Bueno, una torre de enfriamiento, así como se habla, es un tipo especial de intercambiador de calor, en el que el agua caliente y el aire son puestos en contacto directo para el enfriamiento, precisamente del agua caliente. Debe asegurarse en este tipo de estructuras, bueno, este tipo de equipos, un muy buen contacto de aire y agua en términos del área y el coeficiente de transferencia de masa del vapor de agua, manteniendo lo que sería la presión de aire, que cae a un nivel muy bajo, o bueno, un nivel bajo aceptable. Anteriormente, antes de lo que sería la implementación de las torres de enfriamiento, se usaban lo que sería estanques de dispersión. Estos eran lamentablemente muy ineficientes. Y también hablemos, por ejemplo, de que se creaba el problema de arrastre de gotas de agua debido al aire.
Bueno, poniéndonos un poco históricos, podemos hablar incluso de la torre de refrigeración, que la primera torre de refrigeración fue construida en Estados Unidos por George Stoker. Estas ya no eran de los materiales que vamos a hablar, sino que eran de madera. Bueno, eh, el pequeño diagrama que está a continuación muestra lo que sería factores de funcionamiento, algunos factores claves para lo que sería el diseño y implementación dependiendo de la industria. El primero de todos es la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo, conceptos que ya antes mis compañeros ya han especificado. Luego tenemos lo que sería la temperatura del agua tibia. ¿Qué quiere decir esto? El agua que entra. También la eficiencia del contacto entre el aire y el agua, respecto a lo que sería el volumen. Bueno, y por supuesto el tiempo de contacto del área y perdón, del aire y el agua. En esta parte podemos decir que lo principal que va a apoyar lo que sería la eficiencia de contacto sería los empaques. De ahí lo vamos a ver. Luego también la uniformidad de distribución de las fases dentro de la torre, la caída de presión del aire, perdón, y luego la temperatura deseada. La temperatura deseada a la que queremos enfriar el agua caliente. A lo largo de la historia se han diseñado varios tipos de diseño de torre, en base a los factores de estrategia operativa, entre otros. A continuación vamos a especificar cada uno de ellos, los cuales no son largos, pero su funcionamiento sí es muy importante. El primero de todos es la torre atmosférica. Esta torre atmosférica es de las más sencillas. Consta de lo que sería una gran cámara rectangular por el cual las tuberías, como vemos las tuberías de color negro, suben hacia la parte superior y eliminan lo que serían aspersores. Los aspersores lo que hacen es eh, liberar el agua caliente de manera en forma de nube o chorros incluso, y lo que finalmente se hace es que a través de lo que sería estos tipos de empaques simplemente caiga el agua. Se llama atmosférica precisamente porque el aire entra por todos lados, pero tiene una deficiencia notable por su diseño. Es que depende en gran medida de la dirección y la velocidad del viento. Esta es una de las más ineficientes, lamentablemente. Y a continuación vamos a ver una de las más conocidas de lo que serían las plantas nucleares. ¿Qué es esto específicamente? Es una torre de flujo natural. Bueno, es una estructura gigante, podemos decir de 100 a 150 metros, reforzado con carcasa de hormigón. Y por supuesto tiene una forma hiperbólica, de tal manera que la parte más angosta no es ninguna de sus bocas. También se conoce como torre hiperbólica, claramente. A ver, podemos decir lo siguiente. Una pequeña parte cerca del fondo, el overflow, como vemos en la imagen, también conocido, bueno, en esa parte se colocan lo que serían listones. En el diseño usualmente se usan listones, que son como placas, entre comillas, de manera perpendicular entre ellos, del material madera, o también en PVC. El PVC es ignífugo incluso, bueno, contra incendios, dependiendo. Eh, Estas son colocadas en ranuras a lo largo de los marcos de soporte. Las capas alternativas de listones, o sea, de madera, discurren en dirección perpendicular entre ellos, de tal manera que se forma una malla, por así decirlo. Luego con el water spray, que lo que hace es que el agua tibia salpica formando gotas mientras cae de un listón al siguiente. Luego de ello, la evaporación y el enfriamiento resultante de agua se produce en la película de agua sobre los listones, así como en la superficie de algunas gotas. Por supuesto, unas cuantas capas de listones se colocan por encima del water spray y es lo que le conocemos como drift eliminator. ¿Qué es lo que hace? Pues detiene las finas gotas de agua, como el empaque seco sobre el distribuidor de una torre empacada, básicamente, que tiende a ser arrastrada por el flujo del aire.
Comúnmente en imágenes en internet podemos ver estos tipos de torres con una nube grande de vapor, pero eso sería un uso ineficiente. Bueno, una torre con uso ineficiente, pero lo que evita todo ello es el Drift Eliminator. Obviamente que no todo se va a recuperar, o sea, toda esa agua caliente que sale, bueno, toda esa agua que sale por arrastre no va a ser precipitada una vez más, sino que una parte va a haber una pérdida. Bueno, ahora hablemos acerca del flujo de aire. El flujo de aire entra por la parte baja. Y esto, bueno, esto principalmente se resume en dos factores que son responsables de crear la corriente de aire natural. Primero es un aumento en la temperatura y la humedad del aire en la columna reduce su densidad. Y el segundo es que la velocidad del viento en la parte inferior de la torre es menor y en la parte superior es mayor. Por eso es un poquito más angosto. Podemos decir que incluso en los empaques donde entra el aire, acá donde muestra in-air, podemos decir que varía de 1 a 1,5 metros sobre segundos. La velocidad del aire estamos hablando. De tal manera que el aire ingresa a la torre por la parte inferior a través de grandes aberturas entre las columnas de soporte y se mueve en contracorriente al agua. El agua cae por los aspersores y el aire simplemente sube. En algunos casos se instalan algunos ventiladores en la parte inferior para mejorar lo que sería el caudal de aire, pero muy poco es usado. Bueno, las torres de tiro natural, bueno, también de flujo natural, así es otro nombre, o bueno, esa es su traducción. Ya habíamos visto que son usadas en lo que serían centrales eléctricas de vapor, eh, plantas de tratamiento de petróleo, que requieren una gran cantidad de agua de refrigeramiento. Es de tal manera que incluso tiene una capacidad de 500.000 galones por minuto. Ahora, la forma hiperbólica se crea por las siguientes razones. En la parte baja, la zona más grande, se puede colocar más empecaduras en la área más grande. El aire entrante se dirige suavemente por la parte de abajo hacia el centro debido a la forma de la pared, produciendo una fuerte corriente ascendente. Un punto 3 es que esta forma proporciona una mayor resistencia estructural y estabilidad a la carcasa. Y por supuesto, si hablamos del coste precisamente, al inicio el coste es elevado, sin embargo reduce considerablemente los costes fijos de operación debido a que no necesitamos ningún tipo de instrumento o de incluso aspas o ventiladores. Ahora sí, vamos a hablar los dos anteriores eran acerca de torres naturales, atmosférica, de flujo natural, ahora vamos a hablar de torres de enfriamiento de flujo forzado. Estas torres de flujo forzado son usadas en lo que serían industrias de proceso y de petróleo, incluso también para el enfriamiento de aguas, perdón, del aire acondicionado. Estas son puestas encima de los edificios, los rascacielos, lo cual alimenta todo lo que sería el edificio. De hecho, este tipo de torres de flujo forzado surgen como reemplazo de lo que sería el flujo natural debido al alto costo que conlleva. Bueno, el primero de todos son las torres de flujo forzado. ¿Qué son las torres de flujo forzado? Bueno, así como se ve a continuación, lo que vemos es que por el ventilador entra aire. El aire fluye hacia arriba, mientras que el agua a través de los distribuidores cae en lo que sería el empaque. El empaque permite que el agua caiga lentamente, ya que es retenido a través de varias estructuras, y el agua también asciende. Finalmente, el agua y el aire bajan y suben en contracorriente. Y en la parte de arriba tenemos un Drift Eliminator, que es lo que hace, simplemente retiene las gotas de agua del aire caliente saliente. Eso prácticamente.
Bueno, algunas características que podemos usar, bueno, podemos decir principalmente es el ventilador. ¿Qué es lo que hace ese ventilador? En comparación con los demás, que lo vamos a ver, vamos a mencionar inmediatamente, es que una parte de la altura de velocidad del aire arrojado por el soplador, o sea, el ventilador, se convierte en altura de presión al ingresar a la torre. Eso es, o sea, da energía al aire. Luego, el sistema es menos susceptible a las vibraciones porque los ventiladores están instalados cerca del suelo, sobre una base sólida, obviamente. Hay una pequeña desventaja, que es el flujo de aire a través de los empaques o rellenos, precisamente debido a que los ventiladores están a un costado, es que no van a ser uniformes, particularmente si la torre es grande y se utiliza ventiladores grandes. Lo tercero, parte del aire cálido o húmedo puede recircularse de regreso a la torre. ¿Qué es eso? Pues el aire húmedo que sale puede dar como que una semivuelta y entrar una vez más por el ventilador. Todo depende de lo que sería el aire. Ahora, el siguiente, bueno, este tipo ya habíamos dicho que se pueden usar para aire acondicionado. Continuando. Torres de flujo inducido. ¿Qué son las torres de flujo inducido? Bueno, en este tipo de torre de flujo inducido tenemos dos tipos, pero básicamente son lo mismo, solamente depende de la estructura. Las torres de contraflujo inducido y las otras que son las torres de contraflujo inducido cruzado. Bueno, en comparación o en diferencia con la anterior, tenemos claramente que sobre la torre de enfriamiento tenemos una turbina. Esta turbina lo que hace es extraer el aire caliente. Acá no tenemos ninguna turbina que permita el paso del aire caliente. Lo único que usamos acá es la velocidad del aire, que pasa a través de las rejillas, lumbers. Estas rejillas tienen una pendiente de tal manera que el agua no salga y también el aire entre directamente, evitando ello. O sea, no haya salpicadoras. Bueno, en la parte de abajo tenemos el colector de agua y precisamente en la parte de arriba tenemos el drift eliminator, que ya sabemos que es para evitar la salida de gotas de aire en suspensión en el aire caliente. Gotas de agua en suspensión del aire caliente. Y ahí tenemos lo que sería un aspersor o un distribuidor. Baja por el empaque y finalmente en este empaque, donde se prioriza el tiempo y el contacto del agua-aire, finalmente se produce lo que sería el descenso de la temperatura. Bueno, podemos mencionar, Taquinbier, que la principal ventaja, obviamente, de esta configuración de flujo es que el aire relativamente seco entra en contacto con el agua más fría en la parte inferior y el aire húmedo entra en contacto con el agua cálida en la parte superior de la torre. Esto asegura la máxima fuerza motriz promedio para la transferencia de masa y calor, pero se requiere más potencia del ventilador, lo que sería el ventilador de la parte de arriba, debido al área restringida de flujo de aire en la parte inferior. Es por eso. ¿Qué quiere decir ello? Que esta sección donde no vemos que hay nada, acá solamente hay aire. Este aire sube, pero este aire no sube porque sí, sino necesita la potencia de estas hélices. Básicamente estas hélices es lo que hace que el aire suba. Por sí solas no lo haría. Bueno, a continuación ya vamos a hablar acerca del siguiente, las torres de contraflujo inducido. La diferencia es neta. ¿Cuál es? Que las rejillas están en paralelo, bueno, están en paralelo a lo que serían la empaquetadura y a la vez el aire entra de manera perpendicular a la empaquetadura. De tal manera que se soluciona algo muy importante, en la energía. ¿Esto qué es? Que para el mismo caudal de aire que en la anterior, la torre requiere menos caballos de fuerza del motor que el de tipo de contraflujo. Perdón, claro, el contraflujo. Hay algo muy importante respecto a estas tres, pero esta lo presenta en mayor medida. ¿Cuál es? Es que debido a que las rejillas están a los laterales y es posible de que
la luz solar impacte o llegue a lo que serían las empaquetaduras, es posible dado que estamos usando agua caliente, pequeñas bacterias vegetales o también algas tengan la posibilidad de proliferar si en caso estén en contacto directo con la luz solar. De tal manera que todo esto se tape. Pero esto no es un problema neto de solamente este contraflujo, sino de todas las anteriores. Investigando un poco, se puede llegar a la conclusión que se puede solucionar esto con un lavado en shock de cloro, de tal manera que todo ello se libere. También es obvio, ya que estamos hablando de agua, calor, los problemas de corrosión. Los problemas de corrosión son evidentes. Por ello es que también se usan, se ha empezado a utilizar otro tipo de materiales, no en base a metales, sino en base a polímeros o incluso a, bueno, polímeros estructurales, básicamente. Bueno, vamos a continuar. Una torre de contraflujo necesita distribución bajo presión a través de boquillas pulverizadas que no son tan fáciles. Bueno, siguiente. ¿Qué es esto de acá? Se parece mucho a una torre común, pero en sí es una torre muy sencilla. Esta es la torre de enfriamiento básicamente es la torre de enfriamiento spray. Es una torre de enfriamiento de tiro inducido, más simple pero menos eficiente. No tiene ningún relleno ni embalaje. Se rocía agua desde la parte superior a una cámara alta y vacía. El ventilador en la parte superior induce el flujo de aire a través de la torre en contracorriente de rocío que cae. Básicamente es el mismo funcionamiento que o que este, solamente que sin la empaquetadura. Y a la misma vez, como solamente está cayendo, no se prioriza lo que sería el tiempo de contacto aire y agua, solamente cae. Es de ahí que vemos que se libera tanto volumen en vapor. Bueno, continuando vamos a ver lo que serían los componentes estructurales. ¿Qué son los componentes estructurales? Pues simplemente son componentes responsables de la estructura de todos los torres de enfriamiento. A continuación vamos a ver algunos. El primero de torres es el de tipo natural, la torre de flujo natural, que tiene una carcasa hiperbólica de hormigón armado. Ahora, una torre de tiro de flujo forzado de forma rectangular tiene un marco de hormigón o madera que está encerrado en paredes de revestimiento. Básicamente la imagen de en medio o la imagen de la derecha. Ok, anteriormente se hacía con madera, pero para ello se utilizaban otros tipos de compuestos. Por ejemplo, el arseniato de cobre se ha utilizado para tratar la madera y protegerla contra la degradación bacteriana. Dado que el arsénico es un contaminante grave, el cromato ácido de cobre, que contiene sales de cromo, ácido crómico y cobre, es ahora el agente preferido para el tratamiento de este tipo de madera. Aún se usa, pero ahora entramos a lo que serían polímeros. También bueno, como aún se usa madera, están produciendo químicos que difunden en la madera durante el tratamiento de un recipiente a presión y quedan retenidos en ella mediante una débil complejación. La madera es relativamente sensible a cloruros y sulfuros, pero puede degradarse lentamente por un exceso de cloro libre. O sea, la madera igual se va a desgastar, pero ya no por agentes microbianos. Entre otras cosas, también bueno, no es un secreto, sino que hay una estructura muy particular en la imagen del medio y la del costado, la de la derecha. Esta de la derecha son láminas corrugadas de cloruro de vinilo para construir paredes de revestimiento pero las características de expansión térmica relativamente altas del PVC son limitadas en su uso, por eso se usan en temperaturas muy bajas o para requerimientos requerimientos de mayor cantidad.
Por otro lado, también tenemos lo que sería el tablero de cemento y asbesto. Es un buen material para paredes, pero es sustancialmente pesado y a veces susceptible a ataques químicos. Además, el amianto está clasificado como cancerígeno y su uso no está permitido en muchos países, precisamente acerca del tablero de asbesto. Ahora, actualmente, la imagen del medio muestra lo que sería el material preferido, que sería el poliéster corrugado con fibras de vidrio. Es liviano, hablamos de 10 a 12 onzas por pie cúbico. La variedad opaca protege el crecimiento de algas dentro de una torre, impidiendo la entrada de luz solar. También a menudo se utilizan aditivos protectores ultravioletas para prolongar la vida. Y por supuesto, dado que es poliéster corrugado, es capaz, ante alguna contingencia, retardar las llamas de combustión. Ahora, vamos a hablar de otra parte muy importante. ¿Cuál es esa? Acerca de los rellenos de la torre. Esta es la parte más importante porque ellos condicionan el tiempo, las fases, básicamente son el protagonista de la torre. Tenemos dos tipos de torre, perdón, dos tipos de relleno. ¿Cuáles son? El tipo salpicadura de relleno y el tipo película. El tipo salpicadura de relleno, las barras protectoras cubiertas con finas películas de agua interceptan las gotas que caen desde la parte de arriba. Al golpear una barra de salpicadura, las gotas se rompen básicamente a través de los orificios, bueno, sobre la superficie de los orificios. El tiempo de contacto aumenta considerablemente debido a la repetición, interceptación de las gotas en las barras de salpicadura. Ahora, anteriormente se usaba madera, pero dado que ya hemos hablado de otro material que sería el poliéster corrugado e incluso el PVC, esto recubierta con pinturas resistentes al agua alargan lo que sería el tiempo de vida y por supuesto el crecimiento de algas. Igual crecen, pero esta vez no generan un tanto impacto o desgaste. Ahora, los tipos de salpicaduras se usan para lo que sería torres de flujo cruzado o de contraflujo, no de inducido. Recuerden que tenemos tres tipos en mecánica, tres tipos de torres mecánicas, la que sería inducido y el otro contraflujo y cruzado. No son propensos a obstruirse claramente por el espacio, crean solo una pequeña caída de presión de aire y permiten la fácil limpieza. Y debido a cómo están así, las barras tienen que ser horizontales. Ahora, vamos a hablar acerca del tipo película. El tipo película consta de láminas corrugadas, verticales con un espaciado de 18 por 25 milímetros. Al final estos se juntan todos como un solo bloque y te da de 1,5 a 2 metros el bloque. El agua caliente se esparce formando finas películas que fluyen a lo largo de la superficie de relleno. El aire fluye a través del paso entre las láminas adyacentes finalmente. A ver, este tipo de relleno no es recomendado cuando el agua de refrigeración en circulación contiene sustancias extrañas y residuos de mayor tamaño. Esto precisamente porque, dado su tamaño, puede obstruirse. Y por supuesto, la limpieza es más dificultosa incluso. La limpieza mecánica por operarios es mucho más dificultosa. Continuando, vemos lo que serían las rejillas. Las rejillas son básicamente las bocas que permiten en la entrada de flujo de aire en la parte baja de las torres de alimentación. De tal manera que las rejillas muy espaciadas y con pendiente pronunciada son muy efectivas para contener el agua. O sea, las pendientes que apuntan hacia arriba, básicamente. La pregunta es ¿por qué? Es lo siguiente. La entrada de aire de una torre de enfriamiento para promover la entrada uniforme de aire a la torre y al mismo tiempo evita la salpicadura del agua. Obviamente, es por eso que se ponen las rejillas. Otro que también tenemos que tener muy importante son los eliminadores de deriva. Primero,
Definamos qué es la deriva. La deriva simplemente son gotas arrastradas por el aire caliente. Eso, eso finalmente es la deriva. Lo que vemos como vapor en la industria se conoce como deriva. La deriva provoca, por supuesto, pérdida de agua de refrigeración. También es una posible molestia en las regiones cercanas o incluso es peligroso para los operarios. Básicamente, un eliminador de deriva detiene las gotas de agua flotante por impacto cuando el aire lo atraviese. Y listo. Y un dato muy importante. Al utilizar un eliminador de deriva eficaz, el nivel de deriva se puede reducir a 0,02% del flujo de agua o incluso menos. Siguiente, vemos lo que sería ventiladores o aspas. Ya lo hemos visto múltiples veces, ya sea en el inducido, que está en la parte baja, o contraflujo y cruzado en la parte superior. Bueno, el ventilador de las torres de enfriamiento deben entregar grandes volúmenes de aire de manera eficiente o también retirar. Las aspas del ventilador deben estar correctamente equilibrados para minimizar la vibración. El diámetro del ventilador varía desde menos de 1 metro hasta un tamaño grande como que de 10 metros. Acá lo podemos ver claramente. Eh, Estas oscilan en una revolución de 150 a 400 RPM y también tienen una velocidad tangencial que ya depende de lo que sería, hablamos de la velocidad de la punta y depende de lo que sería el operador de 4000 metros por minuto. También, los torres de flujo inducido de aire lanzado por las hojas del ventilador a través de a través de un ventilador alto o cilindro de ventilador, el perfil liso para garantizar la recuperación de la velocidad. Por eso. Ahora, sigamos con el distribuidor de agua. El distribuidor de agua simplemente se usa para distribuir por aspersión a las torres, para asegurar que todo el agua llegue a todos los espacios del empaquetamiento. Eso básicamente. Continuamos. A ver. Vamos a ver lo que sería el análisis de los componentes estructurales. Acá lo que vemos es una torre de contraflujo. Ujú. Poliéster. Acá vemos directamente las boquillas. Por acá arriba entre el agua caliente y por acá abajo entre el agua fría. Y las rejillas que vemos acá, muy por debajo, bueno, debajo del empaquetamiento, vemos lo que serían las ventanillas por donde entra el aire. Arriba, que lo vamos a ver enseguida, adelantamos, y vemos claramente cómo es que entra el aire, pero el agua caliente. Como aspersores hacia abajo, el flujo va hacia abajo y mientras que el aire fluye hacia arriba. Ah, y lo que vemos arriba es el aspa. El aspa está encargado de retirar el aire caliente. Básicamente en esta parte baja es donde entra en contacto el aire frío y el agua caliente. Hasta que finalmente por acá sale el aire caliente y el agua caliente precisamente. Acá es aire caliente y agua fría, acá es agua caliente, aire caliente y agua caliente. Y ya. Acá básicamente está saturada completamente el aire. Saturado. Ahí vemos. Ujú.
Ahora, ahí vemos cómo es el funcionamiento y ahí vemos la salida de aire. Como vemos, las gotas de agua arrastran partes de lo que sería, pero el aire arrastra lo que sería pequeñas gotas de agua. Ahora, si no solucionamos esto, estamos perdiendo lo que sería agua en forma de vapor. Para solucionar ello, usamos lo que sería el Drift Eliminator. ¿Qué es el Drift Eliminator? Es precisamente, básicamente, un separador en la parte de arriba. ¿Qué es lo que hace? Pues condensa sobre las placas superiores el agua y por gravedad caen y precipitan una vez más a lo que sería el empaque. Y finalmente esa agua se recupera. Lógicamente hay un pequeño flujo de masa que no vamos a poder recuperar. Y finalmente así es como funciona una torre de enfriamiento. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la torre de enfriamiento. Vamos a hablar acerca de la interferencia y la recirculación. ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, primero vamos a partir por lo siguiente. Como sabemos, parte del aire húmedo que sale de una torre puede ser inspirado hacia otra torre instalada, o sea, al costado de otra. Esto depende del favor del viento que entregue a lo que sería todo nuestro sistema. Finalmente, como este aire húmedo entra en lo que sería otra torre, está básicamente entrando gotas de agua que va en- que, que como fin tiene que enfriar agua caliente y en sí estamos adicionando agua básicamente y también cierta cantidad de calor. Esto lo conocemos como interferencia. Ahora, el ventilador de flujo forzado puede inspirar parte del aire húmedo a una torre de circulación, de una torre de circulación, de una torre. Esto es circulación básicamente. El aire lo que hace es mover el vapor y finalmente entra una vez más por las rejillas. Una vez más, esto es recirculación. Ahora, tanto el fenómeno de interferencia como el de recirculación reducen la entalpía necesaria para la refrigeración y afectan negativamente el rendimiento de las torres de refrigeración precisamente. Cuando se refiere a entalpía necesaria es el cambio de la energía. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el aire frío tiene por ejemplo, supongamos que es como 2 y el agua caliente es como 8, ¿ok? Ahí tenemos una diferencia de 6. Ahora supongamos que entra agua con gotitas calientes, o sea, vapor básicamente. Ahora no va a entrar como 2 de energía, sino puede entrar como 4, como 5, pero como nuestra agua caliente es como 8, básicamente esa diferencia puede ser como 3, como 4, básicamente. Eso es, reduce la entalpía necesaria. Bueno, ahora sí hablamos acerca de rango y enfoque de enfriamiento. ¿Qué es eso específicamente? La diferencia en las temperaturas del agua caliente de entrada y el agua enfriada de salida se denomina rango. Esa variación de temperatura de agua y temperatura caliente y tibia o fría es rango. Ahora, la diferencia entre la temperatura de agua enfriada que sale de una torre y la temperatura de bulbo húmedo de aire de entrada es el enfoque. Ahora, hacemos un rápido ejemplo. Si se enfría agua caliente de 40 a 30 grados, entra a 40 y baja a 30 mediante aire con una temperatura de bulbo húmedo de 27, de 27, de 27, perdón, acá, temperatura de bulbo húmedo de 27, acá está 40, acá está 30, se ve que el rango de enfriamiento sería 10. Sin embargo, el enfoque sería de 3 grados. Si se opta por un enfoque pequeño, la altura del embalaje aumenta rápidamente. Incluso teóricamente el enfoque es cero si una torre tiene una altura compacta infinita. Y listo. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, la temperatura de enfriamiento es igual a lo que sería el bulbo húmedo. Muchas gracias por su atención. Ahora doy paso a mi siguiente compañera.
Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los cálculos del diseño de una torre de enfriamiento. Como vemos en pantalla, una torre de contacto aire-agua puede tener las siguientes tres aplicaciones principales. Uno, enfriamiento por evaporación de agua tibia del circuito de agua de enfriamiento de una planta. Segundo, el enfriamiento de un gas caliente por contacto directo con agua fría. Y tercero, deshumidificación de un gas cálido y húmedo en contacto con agua fría. Los procedimientos de diseño se describen a continuación en el procedimiento de dimensionamiento de una torre de enfriamiento. Para dimensionar necesitamos realizar los cálculos de la sección transversal de la torre requerida para soportar la carga dada de agua caliente. También tenemos que calcular la altura del empaque requerido para lograr el enfriamiento deseado del agua. Y para ello tenemos que realizar las siguientes suposiciones. La tasa de evaporación del agua es mucho menor que la tasa de entrada de agua para la torre. Por lo general, alrededor del 1% de la pérdida del agua de alimentación ocurre debido a la vaporización. De ahí el flujo de agua. La velocidad dentro de la torre permanece esencialmente constante. Y segundo, se produce el enfriamiento adiabático del agua en la torre, ya que no hay ganancia ni pérdida de calor en la pared de la torre. En este proceso están involucradas transferencias simultáneas de calor y masa. Tenemos que escribir las ecuaciones de equilibrio de masa y entalpía para las corrientes de aire y agua sobre una sección delgada de la torre e integrar estas ecuaciones para el cálculo de la altura de embalaje requerida. Y vamos a mostrar en las diapositivas posteriores dicho cálculo, dicho análisis. Acá vamos a mostrar el análisis. Dice sea L el caudal constante de agua y G el caudal de aire, expresado en kilogramos de aire seco por metros cúbicos por segundo. La temperatura del agua disminuye en delta de TL y la entalpía del aire aumenta en delta de H a lo largo de un espesor diferencial de Z del lecho. Entonces el cambio de entalpía de agua se da por la siguiente expresión y el cambio de entalpía del gas por la siguiente. Bueno, ahí vamos a tener una ecuación, la ecuación 10,16, obtenido del balance del entalpía sobre el envolvente. Y la ecuación 10,17, ya que se hizo un balance de entalpía sobre toda la torre. Por último, la ecuación 18, que es la tasa de transferencia de vapor de agua al aire en el volumen diferencial, en dz, en donde ahí tenemos como tenemos el coeficiente de transferencia de masa del vapor de agua KY, A, que es el área interfacial específica del contacto aire-agua, y Y', que es la humedad del aire en la interfaz aire-líquido. La ecuación 18 se obtiene de las ecuaciones 16 y 17, en donde la curva del equilibrio para el sistema aire-agua en el plano TLH es la gráfica de la entalpía del aire saturado versus la temperatura del líquido en equilibrio. Como en otros contactos heterogéneos, suponemos que prevalece el equilibrio en la interfaz gas-líquido, es decir, que la entalpía y la temperatura del aire en la interfaz aire-agua se encuentran en la línea de equilibrio. En la figura que vamos a mostrar a continuación como problema, vamos a observar estas curvas típicas. Además que la tasa de transferencia de vapor de agua al aire es dada por la ecuación que ya mencionamos, la ecuación 18. Usaremos otras dos relaciones en el análisis correspondiente. La disminución de la temperatura del gas debido a la transferencia de calor sensible al agua viene dada por la ecuación 10.19. Y de este análisis
se va a obtener la ecuación 10.22 y con esto se define la 10.23, la 10.24 y la 10.25. La ecuación 10.22 es única en el sentido que el cambio en el contenido de energía del gas a lo largo del espesor diferencial de Z se expresa en términos de un coeficiente de transporte y la fuerza impulsora de entalpía. La altura del empaque de la torre de enfriamiento se puede obtener integrando dicha ecuación y de ahí se obtiene la 10.23. Bueno, además, invocando el concepto de unidades de transferencia, se define la ecuación 10.24 y por tanto la altura de la sección empaquetada se daría por la ecuación 10.25, en donde NTG es el número de unidades de transferencia de entalpía del gas y HTG es la altura de la unidad de una unidad de transferencia de entalpía del gas. Nos dice si H es el coeficiente volumétrico de transferencia de calor individual en el lado del agua de la interfaz. Obtenemos la ecuación 10.26, de la cual, si se combinan las ecuaciones ya mencionadas, la 10.15, 22 y 26, se va a obtener la 27. Esta nos indica que una línea de pendiente menos h entre KY que emana de un punto en la línea de operación se encuentra con la línea del equilibrio en el punto que representa la temperatura del líquido y la humedad del aire en la interfaz gas-líquido. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto que es una ecuación de diseño simplificada basada en el coeficiente de transferencia de entalpía general. Tenemos la ecuación 10.29, 30 y 31. Si se utiliza el coeficiente de transferencia de entalpía general KY, el balance diferencial de la ecuación de 10.22 se convierte en la 10.29. Aquí H es la entalpía del aire saturado a una temperatura igual que el del líquido en masa. Sobre la integración se obtiene la 10.30. La integral anterior es el número total de unidades de transferencia de entalpía en fase gaseosa. El método anterior a menudo se denomina método marcado y la integral que representa es la integral marcada. De ahí se obtiene la 10.31. Y bueno, por consiguiente, vamos a tener una expresión del coeficiente de transferencia de entalpía global en términos de los coeficientes individuales. Nos indica que si se conocen el coeficiente de transferencia de entalpía individual en fase gaseosa KY y el coeficiente de transferencia de calor en fase líquida H, estos se pueden combinar para expresar el coeficiente global. Y por tanto, las ecuaciones anteriores se pueden escribir como la 10.32 y la fuerza motriz con la ecuación 10.33. De estas dos ecuaciones obtenemos la 10.32, la cual nos indica que si se conocen los coeficientes individuales se puede determinar el coeficiente global K, la cantidad que proporciona la fuerza impulsora de entalpía general para el proceso de enfriamiento por agua. Acá tenemos una serie de pasos, de 9 pasos del procedimiento de diseño. Como paso número 1 nos indica que especifiquemos las temperaturas de entrada y salida y el caudal de agua fría. Estas cantidades se rigen por la necesidad de agua de refrigeración en los intercambiadores de calor y otros dispositivos de refrigeración de una planta. Siguiendo, el paso 2 nos dice que seleccionemos los valores de diseño de la temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo del agua, del aire, en la ubicación geográfica propuesta de la torre de enfriamiento. Los datos pertinentes están disponibles en Data. Con el paso 3 nos indica que dibujemos la curva de equilibrio, es decir, la curva de saturación con humedad. Los datos de entalpía se pueden calcular utilizando las ecuaciones de previsión de calor para el agua y las propiedades físicas del aire y vapor del agua. Y podemos ver la ecuación 10.8.
Ubique la terminal inferior de las líneas operativas Q en el plano TLH por el punto ya mencionado, el cual nos va a indicar la condición de la parte inferior de la torre en el caso de refrigeración por agua. Para el paso 5 nos dice que tracemos una tangente a la línea de equilibrio que pase por el punto Q. La pendiente de esa tangente de la relación entre los caudales mínimos de líquido y gas. Nos dice que consultemos la ecuación 10.16. Además, nos dice que calculemos la tasa de aire mínima y la tasa de aire real tomada, el cual esto suele ser 1,21 o 1,5 veces el mínimo. Este paso no es relevante si se da, como dice, la tarifa del aire o la tasa del aire. El paso 6 nos indica que el terminal superior de la línea de operación está ubicada en el punto TL2 con H2. Es el punto donde la línea operativa de la pendiente determinada en el paso anterior, en el paso 5, se encuentra con la línea vertical que pasa por TL2. Eso también se puede localizar utilizando la entalpía extremo superior H2 a partir de la ecuación 10.17 que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Luego, en el paso número 7, nos dice que evaluemos la integral en la ecuación 10.24 o también puede ser en la 10.28. Este es el número de unidades de entalpía, de transferencia de entalpía en fase gaseosa. Para ello se necesitan los coeficientes de transferencia volumétrica KYA y HLA. Como se describió anteriormente, se dibuja un conjunto de líneas paralelas, a veces llamadas líneas de unión dependiente, entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Estos valores de H y H1 se toman las terminales de estas líneas. La integral se evalúa numérica o gráficamente. En el paso 8 nos dice si conocemos, si se conoce y utiliza el coeficiente global de transferencia de entalpía KY, las líneas de unión son verticales para un valor dado de H. El valor de H está dado por el punto de la línea de equilibrio verticalmente decimal. La integral de la ecuación 10.31 nos da el número total de unidades de transferencia en este caso. Y por último, nos dice para la altura de una unidad de transferencia, se calcula a partir de la ecuación 10.24 o la 10.31, en donde la altura empaquetada es el producto de la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Esta serie de pasos ha sido rescatada del libro de Gunther. Por último, tenemos acá las alturas empaquetadas aproximadas de las torres para diferentes valores de aproximación y rango de enfriamiento. Aquí tenemos un ejemplo, la 10.3, sacado del libro de Nayuta, Principios de los procesos de separación y transferencia de masa, de la página 534 a la 536. Bueno, este ejemplo va a tratar acerca del cálculo de la altura del empaque, resistencia sustancial a la transferencia de calor a fase líquido. El problema nos indica que se va a enfriar agua tibia de 45 grados a 30 grados Celsius mediante contacto a contracorriente con aire en una torre llena de listones de madera. El aire de entrada tiene una altura de bulbo seco de 31 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 22 grados Celsius. El caudal másico de agua es de 6.000 kilogramos sobre metros cúbicos por H y el del aire es 1,4 veces el mínimo. El coeficiente de transferencia de masa individual en fase gaseosa es KYA 6.000 kilogramos sobre metros cúbicos hora por delta de I'. El coeficiente volumétrico de transferencia de calor del lado del agua viene dado por la siguiente expresión, donde L y G son caudales máximos de agua y aire en base seca. Por último, nos piden que determinemos el caudal del aire seco que se utilizará, la altura del empaque
y la depresión del bulbo para en la parte inferior de la torre. Nos dan también la figura 10.19 que hemos hecho anteriormente, que la vamos a usar de referencia. Bueno, la solución nos da como dato, ¿no? El aire de entrada, las temperaturas y la humedad, la entalpía se va a evaluar con una ecuación, con la ecuación 10.8. Y siguiendo los pasos que ya hemos mencionado anteriormente, se dibuja la curva de humedad de saturación, la línea de equilibrio, a partir de los valores calculados de entalpía de saturación a diferentes temperaturas, como se muestra en la figura. Por último, se toma una temperatura, por ejemplo, 35 grados Celsius, en donde la presión del vapor de agua a esa temperatura, la presión de vapor, es 0,05625 bar. Y Y viene a, bueno, se calcula, ¿no? Por último, la entalpía del aire saturado a esa temperatura que hemos tomado de ejemplo, se calcula con la ecuación 10.8, como ya mencionamos. Y bueno, de esa manera vamos a obtener esos datos y se localiza el punto Q ahí en la gráfica, en el plano, ¿no? Como mencionamos en gráfica. Q es el terminal inferior de la línea operativa. Para determinar la tasa mínima de aire, se dibuja una tangente a la línea de equilibrio desde el punto Q, en el cual la pendiente que vamos a tener es 10,76, lo cual nos va a indicar una correlación entre L y GS. De esta correlación se va a obtener el valor de L y el valor de GS mínimo. Entonces, esto nos va a indicar la tasa de aire real que se va a utilizar. Bueno, como lo siguiente que nos piden en el apartado B, dada la temperatura del agua de alimentación de L2 a 45 grados Celsius, determinamos H2, que es la entalpía de la corriente del aire de salida, a partir de la ecuación 10,17, que se presenta en pantalla, el cual nos da un H2 de 179,6 kilojoules por kilogramo. Localizamos el punto P a 45 grados Celsius y 179,6 kilojoules por kilogramo, es decir, la entalpía, que es el terminal superior de la línea de operación, y se une PQ, el cual también se puede llegar mediante un método alternativo que vamos a mostrar a continuación, en donde se primero calcula la pendiente real de la línea de operación. Y una línea de esta pendiente trazada a través del punto P se encuentra con la línea vertical que pasa por TL a la temperatura dada en el punto P. Este vendría a ser el terminal superior. Y se puede calcular el coeficiente de masa, el coeficiente de transferencia de calor en fase líquida a partir de la correlación siguiente, que fue dato del problema. Luego nos dice un conjunto de líneas de unión de esta pendiente, allá anteriormente menos 11,4, se dibuja desde varios puntos de la línea de operación, incluidos los puntos terminales, como se muestra en la figura, en la gráfica. Cualquiera de estas líneas cruza la línea de equilibrio en TLI o en HI, HI. El conjunto de estos puntos así obtenidos se indica a continuación en la siguiente tabla. Los valores también se presentan frente a TL y la integral en la ecuación 10,28 que hemos visto en la parte teórica se va a evaluar gráficamente. Tenemos toda esta serie de datos, ¿no? Bueno, continuando, nos dice que el área bajo la curva, es decir, la integral,
va a ser 6,76. Esto va a ser NTG, el número de unidades de transferencia en fase gaseosa, por lo que la altura de una unidad de transferencia va a ser igual a HTG igual a CS entre KYA. Eso nos va a dar una altura de 0,545 metros para una altura empaquetada de la siguiente relación de Z igual a HTG por NTG. Se reemplaza y obtenemos que la altura empaquetada es 3,68 metros. Por último, por último apartado, nos indica hallar la depresión del bulbo húmedo en la parte inferior de la torre. Esto es la temperatura del aire en la temperatura del bulbo húmedo, que es 31 menos 2, que es 9 grados. Bueno, van a continuar con la determinación del perfil de la temperatura del gas. Bueno, prosiguiendo con la exposición, y yo soy el alumno Piero Rodrigo Sedano Estrada. Hoy nos ha tocado a mi grupo hablar acerca del tema de humidificación. Bueno, eh, prosiguiendo con la exposición, a mí me ha tocado la parte de determinación del perfil de temperatura de gas. En la mayoría de los casos, la temperatura del agua caliente de alimentación, que vendría a ser la temperatura W2, en una torre de refrigeración es muy superior a la del aire del ambiente, que vendría a ser la temperatura G1. Sin embargo, la temperatura del agua enfriada, TW1, puede estar por encima o por debajo de la temperatura G1. En cualquier caso, el calor suministrado por el agua caliente se utiliza principalmente para vaporizar agua en la interfaz aire-agua. Si la temperatura G1 es mayor que la temperatura W2, una pequeña parte del calor de vaporización procede del aire y su temperatura disminuye con la altura en la parte inferior de una torre de refrigeración, seguida de un aumento en contacto con el agua caliente. Sin embargo, si la temperatura G1 es menor que la temperatura W1, la temperatura del aire aumenta continuamente a lo largo de la altura. La temperatura del líquido a granel en cualquier posición axial de la torre puede determinarse mediante una ligera manipulación de la ecuación 10.28, como podemos observar en la pantalla, pero la determinación de la temperatura del gas a granel no es sencilla. Puede determinarse mediante el siguiente procedimiento. Dividimos la ecuación 10.22 que se presenta en pantalla entre la ecuación 10.19. Y bueno, utilizando el resultado para el sistema aire-agua, eh, ofrece un procedimiento paso a paso para determinar el perfil de temperatura del gas en una torre de refrigeración utilizando esa ecuación que acabamos de mostrar. Acá tenemos un ejemplo para su mayor entendimiento. El ejercicio nos dice la determinación de la altura de empaquetamiento dado el coeficiente global. Una torre de refrigeración de agua caliente de 43 grados Celsius con un caudal másico de 7.000 kilogramos por metro cuadrado por hora. Se desea alcanzar un rango de enfriamiento de 13 grados Celsius por contacto en contracorriente con el aire. El aire entra a un caudal de 4.200 kilogramos por metro cuadrado a una transferencia volumétrica de masa que es igual a 2.500 kilogramos por W' por H por la variación de Y'. Acá nos piden determinar el número total de unidades de transferencia de fase gaseosa y la altura de la empaquetadura. Y también nos piden trazar el perfil de temperatura del gas a lo largo de la torre. Bien, acá tenemos en el ítem A, tenemos la temperatura de bulbo seco del aire, que es 31 grados Celsius. Tenemos la humedad, que vendría a ser Y', que es 0.01516. También tenemos la entalpía, que es 70 kilojoules por kilogramo de aire seco, calculada con un rango de enfriamiento que es igual a 13 grados de temperatura, 13 grados Celsius, y del agua de entrada. También tenemos la temperatura L2, que es igual a 43 grados. Tenemos la temperatura L1, que lo hallamos de la temperatura L2 menos 13, que vendría a ser 30. También tenemos el caudal, que vendría a ser 7.000 kilogramos por hora metro cuadrado. Y también tenemos la tasa total de entrada de aire, que vendría a ser 4.200 kilogramos por
hora metro cuadrado en base seca. También tenemos el valor de G, que vendría a ser a 4137. También tenemos el balance térmico, que para este ejercicio vamos a usar la ecuación 10.17, como podemos observarlo en pantalla, en el recuadro. Y hallando todo ese procedimiento de balance térmico, vamos a llegar a una conclusión que tenemos un H sub 2' que es igual a 162 kilojoules por kilogramo de aire seco. Bueno, a continuación se traza la recta de equilibrio y se dibuja las rectas de operación que pasan por los puntos O30.70 y P, que vendría a ser 43.162. La integral de la ecuación 10.31 que se muestra ahí, se evalúa ahora gráficamente. Se traza un conjunto de líneas verticales, líneas de enlace entre la línea de operación y la línea de equilibrio, que podemos ver ahí justamente en la figura 10.20, y un conjunto de puntos H' y H obtenidas de los terminales de estas líneas se tabulan. El cuadro siguiente que tenemos, eso sale a partir del cuadro 10.20. Bueno, lo que nos pedía el ejercicio era la altura de empaquetada. Esto se halla bajo el área, bajo el gráfico, como le mostraba en la gráfica 10.20. Y hallando esa integral, nos va a salir que la altura empaquetada vendría a ser un valor de 5.06 metros. Y en el ítem B nos dice que el perfil de temperatura del gas puede obtenerse mediante una construcción gráfica discreta. Siguiendo los principios descritos en el apartado, en la gráfica, acá como podemos ver en la gráfica 10.1020C, hemos trazado en donde llegamos a la conclusión que el estado de entrada del gas viene dado por el punto C, H' y TG, una línea vertical que pasa por el extremo de la línea de operación Q, se encuentra en la línea de equilibrio en el punto que denota la condición interfacial en el fondo, despreciando la resistencia en fase líquida. Y la ecuación también estipula que la temperatura del gas en la película sigue la línea CE. Bueno, se mueve una pequeña distancia a lo largo de CE, también horizontalmente en la línea de operación, y luego se mueve verticalmente hasta la línea de equilibrio. El punto de la condición interfacial cuando la temperatura del gas a granel es E sub 2, en el siguiente paso la temperatura del gas a granel cambia a lo largo del eje y así sucesivamente. Procediendo de esta manera, el perfil de temperatura del gas puede obtenerse, como ya les estaba explicando, ¿no? Llegando a la conclusión que puede observarse que la diferencia de temperatura entre el gas y el líquido disminuye rápidamente a lo largo del lecho, aunque la fuerza impulsora de la entalpía no disminuye mucho. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco lo que es la deshumidificación y enfriamiento de un gas húmedo caliente. La deshumidificación y el enfriamiento de una corriente de gas caliente y húmeda pueden realizarse convenientemente por contacto directo con agua fría en una torre empaquetada. Se trata de una técnica útil en la práctica que se adopta en muchas aplicaciones. Consideremos el caso del secado de un sólido húmedo propenso a la oxidación por el aire. El secado puede realizarse en contacto con un gas inerte caliente, digamos nitrógeno, por ejemplo. El gas tiene un valor y no puede desecharse después de su uso. Se recicla. Para ello es necesario deshumidificar el gas caliente y húmedo del secador. De lo contrario, no se puede volver a utilizar. Esto puede hacerse en contacto directo con agua fría en una torre. El gas deshumidificado se calienta de nuevo con un calentador de vapor, eh, por ejemplo, y se recicla en el secador. Hay muchos usos del aire de humedad controlada, normalmente en industrias farmacéuticas y para el almacenamiento de materiales higroscópicos, por ejemplo, fertilizantes como la urea, nitrato de amonio, etc. Una torre de refrigeración no puede suministrar aire deshumidificado. Para estos casos, en la práctica se refiere a la deshumidificación por refrigeración o mediante un desecante. El procedimiento se calcula el procedimiento de cálculo de la altura de
de empaquetamiento es muy similar al de la refrigeración, por agua descrito en el apartado anterior, ¿no? La línea de funcionamiento viene dado por la ecuación 10.17 que se muestra en pantalla, y la única diferencia es que en el caso de la deshumidificación, la línea de funcionamiento se encuentra por encima de la línea de equilibrio en el plano. De modo que el transporte de humedad y de calor sensible se produce desde la fase gaseosa a la líquida. La temperatura del agua aumenta a medida que se desciende por la columna. Bueno, prosiguiendo, vamos a explicar también lo que es la humidificación y refrigeración de gases con agua a la temperatura de saturación adiabática. En algunas aplicaciones puede ser necesario enfriar un gas caliente que contenga una cantidad bastante pequeña de humedad. Esto puede hacerse en un intercambiador de calor convencional por contacto directo con un fluido frío, por ejemplo, agua de refrigeración. Si no se desea que aumente la humedad, el enfriamiento puede realizarse cómodamente por contacto directo con agua fría. El gas se enfría, pero simultáneamente se humidifica. En la práctica, el agua de la torre de refrigeración de gas se recicla continuamente con la adición de agua de reposición para compensar la pérdida de vaporización. Si no tenemos en cuenta la pérdida o ganancia de calor a través de la pared de la torre, el enfriamiento del gas seguirá la línea de temperatura de saturación adiabática. La temperatura del gas se aproximará a su temperatura de saturación adiabática en la salida o extremo superior de la torre. Por lo tanto, en condiciones de funcionamiento estacionario, el agua de refrigeración permanecerá efectivamente a su temperatura de saturación adiabática. La temperatura y la humedad del gas cambian a lo largo de la línea de saturación adiabática, pero su entalpía permanece constante. La temperatura del líquido también permanece constante, por tanto los terminales de la línea de funcionamiento se fusionan y la línea de funcionamiento se contrae hasta un punto de la línea de equilibrio. En consecuencia, la fuerza impulsora de la entalpía viene a ser nula, por tanto el cálculo debe basarse en la fuerza impulsora de la temperatura o de la humedad. Si utilizamos la fuerza impulsora de la humedad como base de cálculo, nos ayudamos de la siguiente ecuación diferencial de equilibrio de masas, que se muestra en la ecuación 10.36, que, que integrando nos viene a dar la ecuación de 10.37 sobre todo para los ejercicios que se nos puedan plantear. Y ya para cerrar la exposición, vamos a hablar un poco de la información adicional sobre las torres de refrigeración. Para esto hablaremos de la purga, que alrededor del 1 a 2% de agua que circula por la torre de refrigeración se evapora en el proceso de refrigeración. Esto provoca una acumulación del total de sólidos disueltos en el agua. El contenido debe mantenerse por debajo de un cierto límite para evitar un ensuciamiento excesivo de los intercambiadores de calor y otros equipos refrigerados por agua. Esto se consigue mediante la purga, es decir, desechando continuamente una parte del agua circulante, como se muestra en la figura 10.1, que ya nuestro compañero lo ha explicado. Al mismo tiempo se añade agua de reposición para compensar la purga, la evaporación y otras pérdidas, como las pérdidas por fugas. La tasa de purga puede calcularse mediante la sencilla ecuación siguiente, que tenemos el balance hídrico total, que M es igual a B más D más C, como presenta la ecuación 10.38. También tenemos el equilibrio de sólidos. M sub 1, o MC sub 1 es igual a B más D por C sub 2 más E por 0, que nos muestra la ecuación 10.39. A partir de las ecuaciones anteriores se puede hallar esta ecuación 10.40, ¿no? Podemos llegar a esa relación. Bueno, y a lo que queremos llegar es que una vez conocida la tasa de purga B, la tasa de reposición M puede calcularse a partir de la siguiente ecuación. La pérdida por evaporación puede estimarse mediante una regla empírica, como se muestra ahí, dada por Hensley en el año de 1985, que nos dice que el caudal del agua por el intervalo por 0,008 en galones por minuto nos da el valor de E, ¿no? Que vendría a ser esta nuestra ecuación 10.41. Bueno, también tenemos
información adicional, el problema de legiolosis. Una torre de refrigeración ofrece un entorno propicio para el crecimiento de una bacteria en forma de bastón llamada Legionella pneumófila, que causa enfermedades respiratorias. La infección puede ser causada por la niebla de derivación de una torre de refrigeración. Según los informes, esta enfermedad se ha cobrado vidas en muchos lugares. El agua de las torres de refrigeración debe analizarse periódicamente para detectar la presencia de esta bacteria. Se ha comprobado que la desdosificación de ozono, peróxido de hidrógeno o el uso de una fuente de ultravioleta son útiles para contraer el crecimiento de esta bacteria, ¿no? Además, una torre de refrigeración debe limpiarse periódicamente y deben evitarse las bolsas de agua estancada. En algunos países se ha introducido un código de prácticas para el funcionamiento de las torres de refrigeración, con el fin de controlar los problemas de crecimiento bacteriano. Y ya para cerrar la exposición, tenemos una información adicional acerca de los valores típicos de las variables de diseño, donde el rango de temperatura tiene que estar entre 8 a 15 grados Celsius, una aproximación de 5 a 6 grados Celsius, la pérdida de evaporación de 1.5 a 2%, la pérdida por derivación tiene que estar entre 0,02 y 0,2%. El coeficiente volumétrico global de transferencia de masa en fase gaseosa tiene que estar en un valor de 1500 a 3000, hasta 3000 kilogramos por hora metro cuadrado por la variación de Y', donde la profundidad de empaquetadura para empaquetaduras de salpicadura tiene que estar en un valor de 5 a 10 metros. La profundidad para fill pack tiene que ser de 1.5 a 2 metros. El caudal máximo del líquido tiene que estar entre 2 a 0.5 galones. Y la relación de la velocidad gas líquido tiene que estar en un valor de 0.75 a 1.5. El espacio libre por encima del eliminador de gotas de 2 a 3 metros, la altura de la pila del ventilador o cilindro del ventilador de 3 a 5 metros y el espaciado de las láminas onduladas en un paquete de láminas de 19 a 25 milímetros. Bueno, eso sería toda la exposición por parte de mi grupo. Gracias.